que se suspenda a través de una medida cautelar los efectos del decreto 741. Para hablar sobre este tema tenemos precisamente ya a dos exasambleístas, la licenciada Yesenia Guamaní, exasambleísta por la Izquierda Democrática, y la licenciada Paola Cabezas, exasambleísta de la bancada de UNES, para hablar sobre este tema y sus reacciones a pocas horas de haberse disuelto la asamblea. A las dos, bienvenidas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches, un cordial saludo a todos. Gracias. Comenzamos con la licenciada Paola Cabezas, exasambleísta de UNES. Ustedes inicialmente estaban, en algún momento se dijo que acatarán incluso la muerte cruzada. No obstante, han sido versiones distintas que hemos escuchado a lo largo de esta semana cuando se ha planteado la opción de la muerte cruzada. ¿Con cuál se quedan ahora? No hay situaciones distintas. Primero, lo hemos venido diciendo de manera recurrente. El presidente de la República pretendía, justamente por obstaculizar o bloquear la posibilidad de su destitución, emitir un decreto de muerte cruzada o anticipar las elecciones. Obviamente que es no solamente que demuestra toda la falta de calidad moral y política del presidente de la República, si bien él está en su derecho, porque la ley se lo faculta, de firmar el decreto, pero todo el país sabe que estaba a puertas de ser destituido por la Asamblea Nacional, contando con los votos para el efecto. El presidente, luego de su interpelación en el pleno de la Asamblea Nacional y luego de una débil y desgastante, es más, para su propia gestión, interpelación dentro de la Asamblea Nacional, optó justamente por la muerte cruzada. Pero esto no implica que no hagamos una crítica directa a la decisión tomada por el presidente de la República. Primero, porque ya como lo han dicho ciertos constitucionalistas que lo conocen a nivel del país, el decreto no aplica ninguna de las causales que están establecidas en el 148 de la Constitución de la República. Primero, porque en el país no hay conmoción política. En el país, la Asamblea no le ha obstruido al presidente de la República ejercer su plan de desarrollo. Al contrario, el mismo proceso de juicio político fue avalado por la Corte Constitucional. Entonces, no hay ninguna posibilidad que dentro de ese encuadre el presidente pueda redactar un decreto que cuente con esos elementos. Pero en el mismo camino iban ustedes. Tampoco había informe, tampoco hubo informe respecto del supuesto peculado del presidente. Sin embargo, nosotros somos coherentes y lo hemos dicho desde cuando empezamos, si no me deja terminar la idea, cuando empezamos justamente procesos de fiscalización al presidente de la República, en el caso Pandora Papers, que fue el primer ejercicio legislativo para aplicar la muerte cruzada. En ese momento era golpismo, nadie decía nada, pero bueno, aplicamos justamente por la investigación de Pandora Papers. Nosotros ya como Revolución Ciudadana hemos creído que el presidente ha sido un fracaso democrático para el país. Entonces no nos vamos a contradecir ahora. Nosotros vamos a acatar en este caso, el decreto firmado por el presidente de la República, más allá que consideremos que tiene vacíos constitucionales que en su momento la Corte Constitucional tendrá que dirimir dentro de sus competencias. Pero en este caso nosotros no podemos ser incoherentes. Nosotros hemos sido los primeros en convocar al presidente para que firme el decreto y anticipar las elecciones. Esta es una gran oportunidad que tiene el pueblo ecuatoriano para salir de este fraude democrático que representa el presidente Lasso para el país. Y esa es la pregunta y a la vez el cuestionamiento que se hacen muchos ciudadanos respecto de lo que ocurre no solo en el Ejecutivo, sino en el Legislativo. Lo que usted menciona, el Ejecutivo, si bien algunos constitucionalistas han dicho que no se ha justificado la crisis política y la conmoción interna en su momento, tampoco, lo que le mencionaba hace un momento, no se ha presentado un informe respecto del supuesto peculado en el caso del presidente Lasso, y este juicio iba con algunos tropiezos. De ahí un poco. Fausto, solamente para recordarle, para que la ciudadanía conozca, netamente por temas informativos. La Ley Orgánica de la Subfunción Legislativa sufrió una modificación justamente para evitar que las comisiones de fiscalización se constituyan en comisiones de archivo. Los informes de cualquier índole, de fiscalización, informes, no son vinculantes. Y la reforma que se hizo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa justamente impedía que bajo ningún concepto, ningún legislador como el que tuvieron, gracias a Dios se va,
el legislador Villavicencio, que dirigió la Comisión de Fiscalización, intentó entorpecer en muchas ocasiones procesos de fiscalización. El ente, la instancia que decide sobre un juicio político es el Pleno de la Asamblea Nacional. No se ha incumplido ningún requisito. El informe, si bien hubiera sido deseable, pero la ley orgánica de la función legislativa es también completamente claro. Se puede impulsar desde el Pleno de la Asamblea Nacional un juicio político con una moción motivada, y eso es lo que se ha hecho hasta el momento. Así que yo creo que ya en este sentido, llorar sobre la leche derramada, creo que no cabe. Licenciada Cabezas. Solo lo único que le quiero decir con esto, para darle paso a la colega Guamaní, el presidente es un cobarde. Y voy a utilizar los términos que se corresponden a gente que no es, primero, demócrata, que no tiene palabra y que es cobarde. El presidente sabía que se iba a ir a su casa destituido por la Asamblea Nacional, pero el camino más fácil fue firmar un decreto para la muerte cruzada. Y ustedes con el 96% de desaprobación, y ustedes no presumían que también se iban a ir a la casa. No, Fausto, nosotros nunca nos hemos aferrado a los cargos. Hoy ya dimos una rueda de prensa, hemos dado los lineamientos y estamos en nuestras casas. No, nosotros no tenemos rollo con eso. No tenemos ningún problema. Estamos en nuestras casas esperando que el Consejo Nacional Electoral ya dé paso al tema electoral, y en lo posterior veremos en las urnas que la gente, que la ciudadanía decida su futuro, que decida quién puede tomar el rumbo de este país. Gracias, licenciada Paola Cabezas. Volvemos enseguida con usted. Vamos en este momento con la licenciada Yesenia Guamaní, exasambleísta por la Izquierda Democrática. Licenciada, gracias nuevamente por estar con nosotros. Buenas noches. Usted había dicho que si se aplicaba la muerte cruzada había que ir a las calles. Le veo que también está en su casa. Buenas noches. Fausto, buenas noches. Usted ha malinterpretado. Yo no he dicho que vamos a ir a las calles. Lo que yo he indicado es que se van a impulsar algunas acciones y que en el caso de que esto pase, pues la misma ciudadanía será quien saque al presidente de Carondelet. Las acciones las hemos impulsado ya. El día de hoy a las 3:30 presentamos junto a Esteban Torres la demanda por inconstitucionalidad. Siempre lo dijimos. Pero usted dijo que no iban a acatar la muerte cruzada. Político es inconstitucional, y en eso nos hemos mantenido, nos hemos ratificado el día de hoy, porque además este dictamen de admisibilidad fue justamente dictado por la Corte Constitucional, que dio paso a un juicio político y que el presidente la ha violentado por decretar muerte cruzada en un proceso que estaba en marcha, y que además ahí concuerdo. Pero la ley no le impide. Paola, cuando manifiesta justamente que el presidente ha sido un cobarde. Pero sabía el presidente que tenía no está más de los 92 impedido. votos para ser censurado y destituido. El presidente no estaba impedido de ejercer esa facultad de disolver la asamblea. Incluso la propia asambleísta Cabezas lo ha reconocido en este momento. Mi pregunta era en el sentido de que usted en sus declaraciones, y las hizo incluso acá en uno de nuestros espacios de noticias, usted dijo que iba a desacatar, que no se iba a acatar en el evento de una muerte cruzada. ¿Qué implica eso de no acatar? Ahora acudió a la Corte Constitucional. Sí, hemos rechazado este decreto de muerte cruzada porque es inconstitucional y porque además el presidente ha violentado el mismo dictamen de la Corte Constitucional en un proceso político, en un juicio político que estaba en marcha, y que evidentemente pues lo que el presidente ha hecho es actuar en represalia en contra de la Asamblea Nacional, porque sabía que iba a ser censurado y destituido. El presidente el día de ayer le fue muy mal en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando fue a dar un discurso similar a una rendición de cuentas, en la cual manifestó que el país tiene salud, tiene empleo, tiene educación, el país está en una realidad maravillosa pues para el presidente, lo cual no es real, porque el presidente le ha dado justamente la espalda a los ecuatorianos cuando a los 2 años de gobierno no existe medicinas en los hospitales, no existe seguridad en las calles, entre muchas otras. Y claro, este proceso de fiscalización que está en nuestra facultad cuando existen actos de corrupción, iniciar un proceso como se lo inició, cuidando el proceso, cuidando los plazos establecidos, y eso es lo que hizo la Asamblea Nacional, siguiendo un dictamen de la Corte Constitucional que dio paso a un juicio político
y eso es lo que estábamos bajo nuestra facultad ejerciendo. El presidente ha boicoteado este juicio político porque tiene miedo de ser censurado y destituido. ¿Pero en qué se basa usted, ese asambleísta Guamaní, para alegar que el presidente no puede disolver la asamblea, no podía disolver la asamblea en medio de este juicio político? Porque hay causales, Fausto, hay causales específicas para ¿Pero cuál es la normativa, si me puede mencionar, para podernos específicamente enterar? arrogación de funciones bajo dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, que no viene al caso, no se configura. El segundo, obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo, que tampoco se configura. Ninguna de esas Plan Nacional de Desarrollo ni siquiera ha tenido una política pública en seguridad. Y el tercero, que es por grave conmoción interna, que tampoco se ha configurado. Incluso el día de ayer, y eso no me va a dejar mentir Paola, en el Pleno de la Asamblea Nacional, el presidente lo que fue a hacer en el Pleno es a intentar amenazar a los asambleístas para que ahí sí exista pues un problema a la interna de la Asamblea y decir si existe conmoción, lo cual es un error. Lo dijimos el día de ayer en conversaciones que tuvimos con legisladores. No íbamos a irrespetar el proceso de juicio político, le daba al presidente su derecho a la defensa y eso lo respetamos. El día de ayer hubo un escenario de respeto en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero claro, al presidente le fue tan mal que salió asustado del Pleno de la Asamblea y lo que hizo fue firmar el decreto de muerte cruzada. Ahora, ex asambleísta Cabezas, estamos ya nuevamente con usted. El presidente ha resuelto, y de acuerdo al decreto, y esto es una potestad nuevamente, porque es una de las causales que establece, sin necesariamente que haya un previo control constitucional, la crisis política y la conmoción interna. ¿Cuál va a ser el siguiente paso de ustedes, ya como bancada de UNES? Hemos visto al líder de la bancada social cristiana, Esteban Torres, presentar esta demanda ante la Corte Constitucional. ¿Cuál va a ser el paso de ustedes? A ver, dos elementos que son importantes. Primero, el decreto es de automático cumplimiento y ejecución. Estamos completamente claros. Nosotros somos en este momento ex asambleístas y el control que tiene que hacer la Corte Constitucional es ex post. O sea, la Corte Constitucional, después de esto, hará el control de constitucionalidad si es que sea, en este caso, cumplido o no. Eso ya por cuerda separada, ya se ha comentado que varios legisladores han tomado esa iniciativa con el expresidente de la Asamblea Nacional. Nosotros estamos completamente de acuerdo con la acción, no nos hemos sumado porque, insisto, nosotros no podemos ser incoherentes. Creo que eso es lo legítimo en democracia y en la política. No puedes tú convertirte en un camaleón cuando las cosas para ti te convienen y en otro momento no. Nosotros siempre hemos creído que la muerte cruzada, que el anticipar elecciones es una salida democrática para el país. El presidente Lasso es un fraude y se tiene que ir a su casa. Y sí, es corto el tiempo, en realidad estamos hablando exactamente de 90 días que se llamen elecciones y que la gente decida. Ojo, porque aquí están diciendo, claro, al correísmo le conviene. No, somos una opción más. Como van a ser opciones todos los partidos. Pero por un lado aplauden la muerte cruzada, por un lado dicen que es una salida democrática, constitucional, y por otro lado lo dicen cobarde al presidente. Pero lo es, pues. ¿Por qué no firmó el decreto cuando lo estábamos investigando por Pandora Papers? ¿Por qué lo hace ahora? Porque está utilizando el decreto como un instrumento para salvarse de la destitución. Fausto, no hay que negar la ley. Primero, seamos claros, Fausto. El presidente tiene responsabilidades políticas sobre la investigación y fiscalización que se hacía en la Asamblea Nacional. El presidente de la República en 50 minutos no pudo absolver absolutamente ninguna de las pruebas que contundentemente los interpelantes le mostraron al país. No tuvo, se dedicó a una rendición de cuentas. Se dedicó a decir, mire, parecía candidato a la presidencia. Voy a hacer escuela, voy a construir UPCs, voy a comprar patrulleros. Tuvo 2 años, presidente. Ya no, gracias. Váyase a su casa. Listo. Por eso creemos que a pesar, y no hay incoherencia, Fausto, a pesar de que creemos que esta es una boya salvavidas que utilizó el presidente para salvarse de su destitución, también hay que darle una oportunidad al pueblo ecuatoriano porque esta es una ventana para salir del fraude democrático que es Guillermo Lasso. Ya el pueblo no lo aguanta más. Licenciada Guamaní,
De todas formas, en este proceso de juicio político que ya terminó en este punto, ya con la decisión del presidente, lo cierto es que hay asambleístas a los que finalmente no les fue tan bien. Entre ellos, entiendo, socialcristianos, usted también. ¿Por qué decir eso, Fausto? Usted está calificando algo que no viene al caso. Eso le preguntemos a los ciudadanos. Yo concuerdo totalmente con Paola cuando dice que buscaban la salida del presidente y quienes están afuera son ustedes. Bueno, pero porque el presidente no cumple con lo que establece la Constitución, porque el presidente es cobarde y le tiene miedo a ser censurado y destituido, porque el presidente sabía que había más de los 92 votos para su censura y destitución. Y lo que ha hecho específicamente es pensar en su gobierno, pensar en su ego y más no en el país. Usted sabe, Fausto, cuánto le cuesta a los ecuatorianos nuevas elecciones, 114 millones de dólares, cuando este gobierno no ha podido comprar medicinas para los hospitales, ni siquiera chalecos para los policías, pero sí pretende gastar 114 millones de dólares en nuevas elecciones. ¿Para qué? Para que gobierne un año y medio. Esa es la lamentable irresponsabilidad que el presidente actual ha tenido con el país, por su ego y lamentablemente también por su accionar indolente que ha tenido con los ecuatorianos. A los ecuatorianos le ha dado la espalda en estos 2 años de gobierno y claro que tendrá que irse a su casa. ¿Los asambleístas no les han dado la espalda a los ecuatorianos con un 96% de desaprobación? ¿No cree que los asambleístas también tienen una deuda y grande con este país? Una asamblea quizá, no lo digo yo, ahí sí como dicen, no lo digo yo lo dicen las encuestas, de las peores asambleas que hemos tenido. Mire, nosotros recibimos a una Asamblea Nacional con el 2% de aceptación y esta nueva mayoría tenía este gran reto de dignificarle a la Asamblea Nacional. Han subido al 4%, con trabajo y con una agenda legislativa y de fiscalización. Y hay que informarle también al país, en estos meses en los cuales el presidente ha estado liderando, el expresidente Virgilio Saquicela, le hemos dado al país más de 40 leyes. 4 de estas tienen que ver con seguridad, como la ley del uso legítimo de la fuerza, la otra que es para fortalecer a las Fuerzas Armadas. La Asamblea Nacional ha estado trabajando en varias normativas, pero claro, cuando hacemos procesos de fiscalización por actos de corrupción a este gobierno, lo más fácil es firmar una muerte cruzada y no defenderse como tenía que haberlo hecho en el Pleno de la Asamblea Nacional, no con discursos mentirosos, sino más bien con pruebas, con fundamentos, que eso es lo que lamentablemente el presidente no pudo. Salió y cobardemente firmó la muerte cruzada. Yesenia, nosotros lo hemos manifestado, el día de hoy presentamos la demanda por inconstitucionalidad y estaremos revisando otras acciones. Yesenia, muy seguramente si es que el Consejo Nacional Electoral convoca en las próximas horas a las elecciones, muy posiblemente se quedaría esto ya como un tema prácticamente zanjado y ustedes estarían fuera. ¿Usted estaría...? No, Fausto, porque dependerá de lo que dictamine, en este caso, la Corte Constitucional. Entraríamos en un proceso electoral. Si el proceso en el Consejo Nacional Electoral ya ha iniciado, de la misma manera será la Corte Constitucional la que indique qué es lo que procede. Hay visiones distintas que tienen algunos constitucionalistas. Veremos qué es lo que... Constitucionalidad, y esperamos que la Corte Constitucional, con esta responsabilidad social, se pronuncie de inmediato. Si se convocan elecciones, Yesenia, ¿usted se postularía nuevamente? Bueno, tendríamos que revisar, ese no ha estado en un escenario en el que lo hemos analizado con anticipación, pero sin duda alguna, mi primer pero ya hay que ir pensando en es esto. Justamente el trabajo que se ha realizado en la Asamblea Nacional, a cuidar los recursos, pero por supuesto, pues cuando hay que cuidar los recursos, hay que hacer procesos de fiscalización. Cuando no hay medicinas en los hospitales, hay que hacer procesos de fiscalización. ¿Se postularía de nuevo para asambleísta? El presupuesto necesario, hay que hacer procesos de fiscalización. Hemos sido la voz de la ciudadanía. Si tenemos que ir a elecciones, también acataremos en el caso de la Corte, de que la Corte Constitucional pues dictamine a favor de... ¿Con qué partido iría usted? Bueno, eso estaría en revisión, no lo he analizado, pero vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Le veo que se ríe, Paula Cabezas. Le damos la palabra. Fausto, ¿usted qué pregunta? Es como que me pregunte a mí si fuese a la reelección, no me pregunte porque eso es decisión de mi organización, con qué organización fuera candidata, pues obviamente con la organización con la cual hemos estado. Lo que pasa es que en el caso de Yesenia
ha votado en distintas líneas, entonces por eso mi pregunta. En el caso de usted creo que está claro, está con UNES. ¿Usted se lanzaría nuevamente? No, yo estoy en mi movimiento. Mire, le digo con total Porque han dicho que están revisando cuadros. Fausto. Ustedes han dicho que están revisando cuadros. No. Sí, con total franqueza. Nosotros, y lo decimos con humildad, con franqueza, no hablamos de nombres porque cuando se hablan de nombres, se antepone el nombre al proyecto de país. Sí, necesitamos un hombre o una mujer con capacidad, con liderazgo para dirigir los destinos de este país. Pero hay que trabajar en el plan, porque si no pasa, como nos engañó Lazo, que armó la campaña de los zapatitos rojos con una linda campaña de comunicación, de marketing, y nos engañó, pero la gente le creyó. Entonces, cuando no hay plan, mire lo que pasa, Fausto. 2 años de una desgracia de gobierno que ha retrocedido 30 años a nuestro país. Entonces, es importante que también se tenga claro, esto no son las personas, son los proyectos. Y lo que más hay en este movimiento, en nuestra organización, son cuadros cualificados para tomar el reto de sacar adelante al país. Pero los nombres son secundarios. Cuando toque, se hablará de ellos. Y yo estaré donde me corresponda. No, la verdad, ahora estoy tranquila. Le pregunto a usted... De ser ex asambleísta y haberle cumplido al país. Me voy con la satisfacción del deber cumplido. Le pregunto a usted, Paola, con una asamblea con el nivel de impopularidad que tiene, al que ha llegado, con el nivel de desprestigio que ha tenido, ¿no cree usted que quedaron en deuda con el país? Mire, sin intención de contradecir sus datos, porque son los que la gente conoce, hay una evaluación por una encuestadora. Si hubiera sabido que íbamos a hablar del tema, se la tenía acá, pero evaluamos un poco el trabajo de las bancadas. Y la bancada de la Revolución Ciudadana está entre un 34 y 36% de aprobación de la ciudadanía por nuestra labor legislativa. Entonces, lo que le quiero decir es que la gente a la larga, más allá del debilitamiento institucional que pueda tener la Asamblea, sí, es real, y por eso cuando decidimos conformar una mayoría para este segundo periodo, iba en ese sentido. No pensar en las personas, sino pensar en una asamblea que se ponga al servicio de la gente. Y bueno, sucedió lo que sucedió, pero indiscutiblemente, mi estimado Fausto, la gente sabe identificar de esta asamblea quiénes han sido los capaces de cambiarse de camiseta, de cambiar de discurso, de apoyar a Lazo un momento y otro día ya no. La gente los identifica y con mucho cariño y respeto a los compañeros que decidieron de un rato a otro apoyar al presidente Lazo para que no sea destituido cuando son un movimiento de izquierda, lo cual enfrentaron al presidente Lazo y ahora resulta que eran los salvadores de la posible destitución. Mire, la gente no es tonta y si se van a enfrentar en las urnas, la gente decide. Por eso no querían muerte cruzada, porque saben que muchos legisladores no vuelven más. Y esto no es personal. Yo, si mi organización política decide que vuelva a ser candidata, estaré. Si no, estaré donde nos corresponda, porque nosotros somos un proyecto político que va mucho más allá de las personas. Pensamos en la gente. Entonces, ese es el miedo que tenían muchos. Por eso no querían muerte cruzada, porque saben que no vuelven más. Y a propósito de lo que menciona Paola, con esto quiero ya ir cerrando la entrevista. Yesenia, Paola Cabezas menciona a la gente que no ha tenido de alguna forma una coherencia, una línea clara respecto de su accionar dentro de la Asamblea Nacional. A usted le dieron la espalda en su momento y luego nuevamente aceptó el respaldo. Bueno, nosotros hemos tenido la coherencia que el país necesita siempre pensando en las prioridades del país. El hecho en concreto al que me recordará refiero muy bien, Fausto, no habla de coherencia. Hace un año, cuando el presidente también iba a ser destituido, fue Izquierda Democrática quien terminó salvándolo cuando necesitaba 8 votos para ser destituido y Izquierda Democrática tenía 10. Ha cambiado el momento político porque vamos a 2 años de gobierno. Estamos hablando de casos de corrupción y además de eso le ha dado la espalda a los ecuatorianos, un gobierno indolente que le ha importado más un ego personal que la ciudadanía. Es por eso que nosotros, como bancada de Izquierda Democrática, decidimos en su momento apoyar este juicio político porque había que cuidar los recursos que se estaban llevando de las empresas públicas. Un juicio político que se respetó absolutamente todos los procedimientos y que estaba en marcha. Ya ha venido la muerte cruzada, hemos presentado acciones y vamos a esperar a lo que diga la Corte Constitucional.
Todos expectantes de lo que resuelva la Corte Constitucional y también del llamado que pueda hacer en las próximas horas el Consejo Nacional Electoral. Le agradecemos a Paola Cabezas, a Yesenia Guamaní, exasambleístas, Yesenia Guamaní, exasambleísta de la Izquierda Democrática, Paola Cabezas, exasambleísta de UNES. Gracias a las dos por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Un abrazo. Un abrazo, Paola. Igualmente, Yesenia, un abrazo. Gracias. Hemos estado en diálogo con las exasambleístas Yesenia Guamaní y Paola Cabezas respecto de lo que ha ocurrido a raíz de la muerte cruzada. Han dicho que esperan la decisión de la Corte Constitucional respecto de esta demanda de inconstitucionalidad con un pedido de medida cautelar para dejar sin efecto el decreto 741 con el cual el presidente Lasso disolvió la Asamblea Nacional. Esto es Notimundo Estelar en la cobertura especial sobre la muerte cruzada.